Buenas noches, muy buenas noches, muchísimas gracias por haberme invitado a compartir con ustedes este momento tan lindo. El año pasado recibo un mail en la oficina, un mail que simplemente tenía la firma de Poroto y enseguida, por supuesto, que busqué cómo era la historia del Poroto, que efectivamente era un saco de Poroto que tuvo su historia en la escuela en Medaquiva, y contándome de esta actividad que iban a hacer los alumnos. Y realmente una de las cosas más lindas como embajadores, porque hay grupos de uruguayos que van a tener la suerte de compartir estos momentos. Yo hoy me estuve escuchando todo el día, pero antes de entrar acá escuché muchísimos cuentos de varios de ustedes, o sea que lo que más quiero es seguir escuchándolos. Realmente cuando uno ve muchas de las caras de aquí las conocí de Uruguay, y la mayoría los conocí aquí estos años que estoy trabajando, pero he visto desde que entré hace una media hora tantas caras con tantas sonrisas y tantos cuentos tan lindos que realmente me emociona compartir este momento. Yo estuve, lamentablemente, me faltó algún año y mis padres me mandaron a otra escuela. Pero entonces no tuve la suerte de estar allí. Pero realmente me hubiera gustado tener algunos años más para también haber estado en las clases de ustedes que se vean tan divertidas. Pero yo estuve en otra escuela, pero en mi trabajo he tenido un par de lugares donde eran países muy grandes, con escuelas muy grandes y eran realmente monstruos educativos. Y cuando volví a Uruguay la última vez, y yo pude elegir, para mis hijos elegí que estudiaran en Yahweh. Pero para mis hijos sí, y realmente allí pude disfrutar lo que es ese ambiente familiar, ese lugar donde todos se conocen por su nombre y todos saben todo lo que tiene que ver con la vida de cada uno. Muchísimas gracias por la invitación, por permitirme acompañarlos en este momento de recuerdo. Cuando estamos en la escuela y somos chiquilines, es realmente cuando todos nuestros compañeros no solamente nos conocen, sino que saben realmente cómo somos y quiénes somos y cómo verdaderamente somos en el interior de todo. O sea, las personas que están acá son las que realmente nos conocen y se conocen como realmente es cada uno de ustedes, y así los quieren, y así son toda la vida, y por eso los alumnos que se hacen en la infancia, es lindo que hasta el día de hoy conserven este momento, y ojalá que cuando hagamos la reunión por los 100 años, yo tenga la suerte que la puedan hacer en algún país donde yo esté trabajando, así se puede. Salud, Cali, gracias. Jaime quiere pronunciar algunas palabras. Quiero decir unas palabras porque las palabras del embajador a mí me emocionaron mucho. Las palabras del embajador me emocionaron mucho y yo reconozco al embajador Reiber desde hace muchos años porque conocí a su papá, David Reiber, muy conocido en la comunidad. Y David Reiber era un Shoah y él en Uruguay creó y mantuvo el Museo del Holocausto en Uruguay. Y fue una persona muy activa. Y a mí me parece que el hecho de que el embajador Reiber esté acá en Israel, que sea embajador del Uruguay, que fue un país que recibió a los judíos cuando estaban en necesidad, y que él esté a nuestros padres y a nuestros abuelos. Y después, y durante. Sí. Y yo pienso de que lo que estamos viviendo acá, en esta experiencia de este momento, es una justicia poética. El hecho de que el hijo de Nitzol Shoah sea embajador del país en Israel,
es algo extremadamente importante y representa una especie de vuelta de moral, de justicia, que pienso que vale la pena reconocer. O sea que en la representación del embajador Reiber acá hay un montón de historia, un montón de gente importante, y la presencia de él a nosotros nos hace sentir muy privilegiados. O sea, gracias embajador por haber venido. Amén. Tomen en cuenta de que esta noche, este día, no es formal. Si alguien siente que quiere hacer algo de eso, tómenlo libre y siéntense libre para agarrar micrófono. Vamos a tener después más micrófono con todo tipo de cosas, así que siéntense libre expresarse aquí. Por favor, capitán Ronnie Kaplan, vamos a entrar. Tenemos acá el muchacho, también que nos tiene la historia. דובר צה"ל להמלצות הדוברות צבאה, ברכה. Hola, mucho gusto tenernos, Ronnie. La verdad que me adhiero a las palabras que dijo el señor Grossinski recién. No solamente el hecho que es lo que dijo, sino también la calidad del embajador que tenemos. En mi cargo pasado en la Tzabá, trabajé mucho con embajadores, con agregados militares, y definitivamente somos el país que Uruguay es el país que está mejor representado en el cuerpo diplomático israelí. Pero principalmente yo estoy medio nervioso porque es la primera vez en mi vida que voy a hablar antes de mi esposa, y eso me tiene medio así intranquilo. Un poco mi idea es comentarles sobre los desafíos estratégicos del Tzahal. Para eso un poco me invitó Marcos. Cuando pensé sobre qué iba a hablar con ustedes, enumeré 9 desafíos estratégicos que tiene en este momento el Tzahal. Me dieron media hora para hablar, así que voy a intentar hacerlo en 25 minutos, y después si hay preguntas va a ser un placer intentar contestarlas. De hecho, la Fuerza de Defensa de Israel Tzahal abrió el puesto en el que yo me encuentro recién hace 1 año y medio, o sea, no existía este puesto, y definitivamente hay mucho más que hacer en el Estado de Israel por lo que es el pasaje de información en español. Estamos recién dando los primeros pasos, y ojalá que esto sea una cosa que siga, o sea, que sean todos los ministerios, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Ministerio del Primer Ministro, etcétera, etcétera. Ok, entonces yo enumeré 9 desafíos principales que tiene en este momento Tzahal. El primero es lo que se llama la era del fuego. La era del fuego es el hecho de que en el día de hoy los misiles y los cohetes de los adversarios o los enemigos son cada vez más. Si bien en el pasado eran un problema, hoy es un problema cada vez más grande. Hoy en día estamos hablando de 170.000 cohetes y misiles que están alrededor de Israel. Habían aún más antes de la operación Pilar Defensivo en noviembre del 2012. En noviembre del 2012, y también antes de lo que fue la guerra civil siria, habían aún más cohetes y misiles. En esa época Israel destruyó varios en la franja de Gaza, y también los distintos grupos en Siria destruyeron varios. Pero definitivamente esto tiene que ver con un tema esencial en el Medio Oriente hoy en día. Y este tema esencial en el Medio Oriente comienza con lo que es la guerra Irán-Irak. Una de las lecciones aprendidas más importantes de los iraníes después de la guerra Irán-Irak es el hecho que tenían que desarrollar una industria misilística propia. Esa industria misilística es desarrollada en los años 90, época que cae el muro de Berlín, la presencia rusa es un poco más chica aquí en el Medio Oriente, época también en que los países árabes se dan cuenta que en una guerra de ejército contra ejército no van a poder ganarle a Israel. Ahí se desarrolla lo que es
la estrategia, que es una estrategia, una doctrina de cohetes y misiles, que al fin y al cabo es uno de los desafíos estratégicos más importantes que tenemos en este momento en Israel. El segundo punto definitivamente es el proyecto nuclear iraní. Si bien se trata de un proyecto que en este momento está en una etapa diplomática de negociaciones, hasta el momento Irán no ha ido para atrás con su proyecto. Si toma la decisión puede seguir adelante y puede llegar en un tiempo a una o varias bombas. Ese es el segundo desafío estratégico. El tercero lo llamé el combate asimétrico. Asimétrico a diferencia del simétrico. El combate asimétrico eran las grandes guerras de Israel, ¿verdad? Las que leímos todos en el libro de Netanel Lorch, las guerras de Israel, la guerra de los todas las guerras de Israel, de la guerra de independencia, la campaña de Sinaí, la guerra de los 6 días, la guerra de Yom Kippur, y ahí en adelante empieza a cambiar un poquito, el panorama, cuando el enemigo se viste mucho más de civil, se esconde adentro de sus aldeas, se esconde adentro de su, y estoy hablando de, puede ser Hezbollah, puede ser Hamas, pueden ser también los propios yihadistas en un futuro, se esconde dentro de sus aldeas, y cuando un soldado ingresa en una aldea, puede ser que en el momento que está ingresando, le salen de la primera casa a la derecha 2 mujeres, que una puede ser una mujer con una bomba, de enfrente le puede llegar a caer un TED, como se dice, un misil antitanque iraní de primer moderno, y eso definitivamente es un desafío enorme desde el punto de vista de cómo entramos a esos lugares, qué es lo que hacemos allí adentro, y obviamente con todo lo que tiene que ver con los daños colaterales, que voy a hablar un ratito sobre eso. El cuarto punto, que es el cuarto desafío estratégico importante que tiene Israel, lo llamé el torbellino Medio Oriente. Voy a intentar de no decir primaveras árabes, porque no son primaveras, o sea, lo único que quedó de las primaveras árabes es el público, ¿verdad? O sea, las personas, que es el principal agente social que está cambiando en la calle árabe. Definitivamente los límites en el Medio Oriente se están borrando día a día. Se trata de límites que en esto, borrando, quiero decir, todo pasa por todos lados, desde personas, trata de blanca, drogas, armamentos, terroristas, etc. Lo vemos muy claro en Siria, que los distintos grupos, principalmente los yihadistas, han llegado de todas partes del mundo hacia Siria. No digo que Israel es una isla de estabilidad en lo que es Medio Oriente, que está en llamas. No sabemos si llegamos a su punto más alto o si seguirá subiendo. Israel no es el centro del problema, vamos a hablar un ratito con cuál es el centro del problema, pero Israel está en el centro geográfico del problema, y eso definitivamente conlleva un montón de desafíos estratégicos, operativos y tácticos en lo que son las fronteras israelíes. ¿Y cuáles son esos desafíos? De hecho, yo lo llamé el quinto desafío, es la diversidad de teatros operacionales posibles. En los años 90 teníamos prácticamente la frontera con la frontera del norte, ¿verdad? O sea, un poco de Líbano y Siria, que está bastante tranquilo, pero que por lo menos a nivel declarativo era un enemigo. Esos eran los grandes problemas a nivel de seguridad que teníamos. En los años 2000 fueron años que estuvieron más marcados por lo que fue Judea y Samaria, Cisjordania, West Bank y la Franja de Gaza. Y hoy en día, en el año 2013, el año 2012, 2013, 2014, nos encontramos con unas fronteras que hace 40 años estaban completamente calladas, como era la frontera con Egipto y la frontera con Siria. Cada 2 por 3 tenemos un montón de desafíos allí, que si bien no siempre se concretan, son desafíos que están todo el tiempo. Vamos a hablar un poquito más adelante sobre Siria y sobre Egipto. Pero definitivamente podemos decir que hoy en día Israel está a 360 grados, rodeada por desafíos, lo que hace la situación, lo que hace necesario en una etapa donde los presupuestos están disminuyendo, la tzabá, el ejército se está haciendo un poco más chico. Tenemos que ser mucho más versátiles y mucho más capaces de, con el mismo insumo, llegar a distintos outcomes, a distintas consecuencias, a distintos resultados.
El sexto punto es el tema de los ejércitos convencionales. Así como digo esto, también digo que los ejércitos convencionales árabes están cada vez más, están mucho más débiles que en cualquier otro momento. El ejército sirio quizás esté en su punto más bajo respecto a su capacidad de inferir un ataque contra Israel. Eso no significa que este teatro no va a cambiar en un futuro, puede ser que esto sí cambie y tenemos que seguir manteniendo en Tzahal nuestra capacidad de generar un planeamiento que sepa enfrentarse con ejércitos convencionales como los conocíamos antes. Pero en este espectro quizás entre ejércitos convencionales como el ejército egipcio y sirio, hasta el terrorista solitario que le saca un atentado de Judea y Samaria antes de Pesach, por ejemplo, el último atentado, en la calle 35, en la carretera número 35 que va hacia Hebrón. En todo este espectro vemos muy cerca de lo que son los ejércitos convencionales, lo que son los ejércitos subestatales, les llamo yo, o los actores subestatales. Estoy hablando específicamente le puedo llamar también organizaciones terroristas subestatales, principalmente Hezbollah, también Hamas, ahora quizás Hamas encontramos algún tipo de cambio, pero Hezbollah es un movimiento terrorista que tiene más de 100.000 cohetes y misiles en el sur del Líbano. Si lo ponemos a nivel de ejércitos en el mundo, ejércitos convencionales, Hezbollah es el octavo en el mundo a nivel de su capacidad misilística, misiles que llegan hasta Eilat. No había este tipo de actores en el pasado. No había un actor como Hezbollah, un movimiento terrorista tan pero tan fuerte. Si bien en este momento tiene sus problemas internos también, sigue siendo fuerte. El séptimo desafío, yo lo llamé el frente civil es el frente. En un pasado, la mamá llamaba al hijo al frente de la batalla, quizás, ¿verdad? O sea, quizás en la guerra de Yom Kippur, o en la primera guerra del Líbano, y quizás también en la segunda guerra del Líbano, que ya ahí es el punto de inflexión un poco. La mamá llamaba al hijo al frente de la batalla y le decía: mi amor, ¿cómo estás? ¿Están todo bien? ¿Cómo está todo? Hoy en día se dice que el hijo llama a la madre: mami, ¿cómo están? ¿Están bien en casa? Porque definitivamente la doctrina, y lo venimos hablando en los primeros puntos estratégicos, la doctrina es que te tiren un cohete o misil hacia un centro de población civil en Israel. Eso es a priori la doctrina. Es una de las cosas que muchas veces nos preguntan en la prensa, ¿verdad? O sea, hasta qué punto, lamentablemente, ¿no? O sea, tenemos que enfrentar nuestras preguntas, que la actividad de Israel es comparada con la actividad de grupos terroristas. Y un punto fundamental es entender que la intencionalidad de estos grupos es a priori atacar a civiles, cuando la intensidad de Israel es siempre atacar a objetivos militares. Hoy en día yo diría que la población, creo que estamos en una situación en la cual el objetivo de Hezbollah que pasa en una operación sería intentar retirar unos 2.000, 3.000 cohetes por día. Imagínense que tiene 100.000. Si logra hacerlo durante un mes, te está poniendo con 2.000, 3.000 cohetes por día. Fíjense que durante todo Amud Anan, durante todo Pilar Defensivo, cayeron 1.500 cohetes y fue toda una tragedia, ¿verdad? O sea, dentro de Israel, toda una movida, digamos, ¿no? 1.500 en 8 días, ahora estamos hablando de 2.000, 3.000 por día, lo que definitivamente a los ojos de nuestros enemigos, en el único país democrático del Medio Oriente, la población es la barriga flaca del país. Eso está por verse. El octavo desafío que enuméré aquí es todo lo que tiene que ver con el tema del cyber. Es una nueva dimensión que queda muchísimo por de alguna manera por explorar, pero durante el año 2013 y lo que va en 2014 hemos recibido cientos de ataques de cyber a sitios del Estado de Israel y específicamente a sitios del establishment de defensa. Los sitios más atacados son el primer sitio más atacado de cyber es el sitio de Yad Vashem, el segundo es el sitio del Comando de Defensa Civil Picud Oref, Home Front Command, y el tercer sitio más atacado es nuestro sitio, el sitio del Dover Tzad, el portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel. Y es un tema que vamos a ver qué pasa con eso, ¿verdad? O sea, hicimos todo un nuevo departamento que se llama el Departamento de Defensa en el Cyber,
Todo eso es muy interesantísimo. A mí, por ejemplo, durante la operación AMUD de pilar defensivo, nosotros ahí recién abrimos todo lo que son las páginas de Tzahal en español, recién ahí empezamos con el Facebook, con mi Twitter, y a las 48 horas pasaron la operación, me atacaron los sitios y solamente la unidad 8200 one more time, recién después nos devolvieron los passwords, pero en cierto momento, en determinado momento no podíamos ni siquiera entrar a nuestros sitios. Definitivamente la guerra mediática es parte de la guerra. El último desafío estratégico que yo enumeré es el hecho de que hoy en día, en el mundo que vivimos hoy en día, y también con la política quizás que están liderando las principales potencias de Occidente, el propio uso de la fuerza es a priori ilegítimo muchas veces, aun si la razón por la cual salís a una guerra, a una operación, es legítima. Y aún, obviamente, si estás haciendo todo lo que está dentro de tus posibilidades para minimizar el daño colateral, el daño a civiles no involucrados. Es un tema, quizás Occidente hoy en día, quizás sea mejor para el mundo, o sea, no me queda claro a mí del todo, pero para Israel nos cuesta, yo les puedo decir que día a día, todas las mañanas, o sea, veo la cantidad de intentos de ingresar a Israel que hubieron, cosas que multiplicado por 1000, digamos, no sale muy poco en la prensa, ni siquiera en la prensa israelí, porque no hay interés, no solamente porque sean anti, sino por la cuestión de que no hay interés, no hay lugar en el diario, en el periódico. Es enorme. Sin utilización de la fuerza, Israel difícilmente puede llegar a existir acá, tiene que tener un ejército fuerte, y eso el mundo muchas veces no lo entiende, y bueno, es un desafío grande. Si lo traducimos esto a desafíos operacionales, o sea, esto fue un poco estratégico, me gustaría decir 4 o 5 desafíos operacionales un poquito más bajando el terreno, lo que es el soldado, cuando entra, el soldado, cómo estamos planificando nuestra fuerza, cómo estamos entrenando a nuestros soldados. Primero que nada, el peligro de entrar por tierra. En el pasado, cuando vos entrabas por tierra a algún lado, el comandante le decía al comandante un poco más abajo, le decía, bueno, digamos, tenemos la franja de Gaza, ¿verdad? La franja de Gaza es una franja que tiene unos 60 kilómetros de largo y entre 12 y 5 kilómetros de ancho. Agarrá esta zona y conquistala. Te enfrentás contra un ejército o contra una determinada fuerza, entrás y conquistás la zona. Hoy en día, cuando entras a esos lugares, hay un montón de porochigur, de pozos de lanzamiento, y te tiran directamente a tus soldados. Y aparte, estás en esa zona que elegiste a tu soldado que conquisten, te están tirando cohetes hacia Israel. Que en esa zona hay unos 8000 cohetes que se están tirando hacia Israel. La rapidez que tiene que tener la inteligencia para decirle a las fuerzas en el terreno que tiene que llegar a tal lugar no se puede bombardear, tal lugar es una rapidez muchísimo más grande, lo que significa que el campo de batalla es completamente distinto. El desafío de la superioridad, si bien la Fuerza Aérea y la Marina han tenido un montón de, o sea, han comprado un montón de, han tenido planes de fortalecimiento en los últimos años, así todo el enemigo, el adversario también se ha fortalecido muchísimo y no está más dispuesto a que Israel actúe libremente como lo ha hecho en otras guerras. Por eso Israel ya ha dicho que es una línea roja para él el hecho de que desde Siria pasen cohetes o antimisiles tipo S-300 rusos hacia el sur del Líbano, porque eso no nos permitiría trabajar con nuestros aviones en el sur del Líbano. Y así un montón de ejemplos más. Otro de los puntos a nivel operacional, yo le llamé la maniobra no será tan fácil. Y bueno, maniobrar dentro de más del 90% del frente israelí hoy en día en una posible operación frente a Gaza o frente al sur del Líbano, que son los principales problemas que tenemos en este momento, es una maniobra que el 90% del frente está adentro de lo que es una aldea, ¿verdad? Un sector urbano.